La lección número 4, entonces, por favor. El tema de hoy es ¿cómo oirán? Y dice así esta frase: nunca te quedes con los brazos cruzados cuando el Salvador del mundo murió con los brazos abiertos, ¿sí? Cualquier cosa me avisan, por favor, si hay algún problemita. Y dice así lo siguiente: ¿qué se necesita, dice, para la salvación de las naciones? Vamos a ir aquí, ok. En Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, explica el porqué de las naciones. Al leer el pasaje podemos ver una progresión lógica hacia la salvación. Pablo declara que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lea el pasaje fijándose el uso de la palabra como, que señala la cadena de eventos necesarios para llegar a la salvación. Dice entonces en Romanos, vamos a leer del 13 en adelante. Aquí lo tengo. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué lindo este pasaje. Realmente hay muchas cosas que podemos aprender en este pasaje. Dice el versículo 14, ¿cómo invocarán al Señor si no han creído? Ahí tienes que colocar la palabra creído. Anótalo por favor en tu libro. ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Está hablando hoy en día especialmente de tantas personas. Estamos hablando en este momento de las 7.000 millones que hay en el mundo, 7.000 millones de personas. Todavía se dice que hay una tercera parte que no ha escuchado las buenas nuevas. Estamos hablando de más de 2.000 millones de personas que están esperando que les llegue el Evangelio. Y se refiere a estas personas. ¿Cómo van a invocar si no han creído? ¿Cómo van a invocar a Jesús si no han creído? ¿Cómo van a creer si todavía no han escuchado? ¿Cómo van a creer si no han escuchado la palabra de Dios? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Es justamente por eso la necesidad de enviar misioneros. En este caso a nosotros tenemos que enviar misioneros bolivianos. Bolivia ha sido y está siendo un país bendecido con misioneros. Desde muchos años han llegado, nos han bendecido, han venido misioneros, han predicado su palabra y hoy en día Bolivia es un país bendecido por el Evangelio. Pero ahora nos toca a nosotros bendecir a las naciones. Tenemos que enviar misioneros a esos lugares donde todavía no han escuchado. Así llegamos al corazón, dice, de las misiones. Para clamar a Dios hay que creer, pero para creer hay que oír. Y para oír hay que tener uno quien les predique. Una persona no puede convertirse a Cristo si está en la ignorancia, creyendo en mentiras, supersticiones y tradiciones humanas, ¿no? Sigamos. ¿Qué dice más abajo? Dice, nunca oirán la verdad si no hay alguien que comparta la palabra con ellos. El soberano Dios pudiera haber escogido cualquier método para difundir su palabra, por medio de sus ángeles, sueños o una voz del cielo, pero decidió usar a las personas para predicar. Así es, el Señor nos ha dejado esa tarea. El Señor, antes de ascender a los cielos, nos dejó la tarea de la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones. Según lo que aprendió en el primer paso,
¿A quiénes ha dejado Dios ese privilegio? A nosotros, a sus hijos. La tarea de llevar la palabra hasta lo último de la tierra es la tarea de la iglesia, es la tarea de los hijos de Dios. Así coloca a sus hijos. En Romanos 10:15, como hemos leído, dice, ¿cómo predicarán si no fueren? ¿Qué dice? Fíjese en el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En Bolivia, en este tiempo, yo he visto muchos jóvenes que han dicho, yo quiero ser misionero, yo siento un llamado. Pero de tantos que he escuchado, pocos han perseverado en su llamado. Porque no es fácil ser un misionero. Hay que prepararse teológicamente, tener experiencia ministerial, tener estudios misioneros, tienes que saber idiomas. O sea, es una preparación larga, amplia, a veces 4 o 6 años de preparación. Entonces, muchos han empezado diciendo yo tengo un llamado, pero pocos son los que llegan a la meta y confirman su llamado. Tenemos en Bolivia muchas personas que se están preparando, pero ¿cómo van a ir esas personas a esos lugares? Necesitan a alguien que les envíe, alguien que pueda sostenerlos económicamente, alguien que pueda colaborar para que puedan comprar sus pasajes. ¿Quién los envía? La iglesia, nosotros. Nosotros somos los que enviamos a los misioneros. Si tú lees la vida de Pablo, y vamos a ver en algún pasaje, pero ya te adelanto, Filipenses capítulo 4, ahí habla Pablo y les habla a la iglesia de Filipos. ¿Y qué le dice Pablo a esa iglesia? Le dice, gracias porque ustedes me han enviado una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué tal? ¿Pablo tenía necesidades? Claro que sí, como cualquier persona. Entonces ahí vemos cómo la iglesia de Filipos le enviaba para sus necesidades. Eso es enviar. ¿Cómo dice, y cómo predicarán si no fueran enviados? Claro, o sea, podemos tener muchos candidatos en Bolivia, pero si no hay iglesias enviadoras, se van a quedar aquí. Necesitamos iglesias enviadoras. Necesitamos iglesias que entiendan misiones. Por eso tú estás pasando este curso. Y espero que ya estés discipulando en tu iglesia, ¿no? Anímate. Entonces vamos a seguir. Dice, hay 2 elementos en el envío. En Hechos capítulo 13, vamos a leer ahora. Vamos a buscar ese pasaje. Hechos 13, del 1 al 3. Está hablando de la iglesia de Antioquía, ¿no? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice, mire lo que estaban haciendo en esta iglesia. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando estos al Señor y ayunando. O sea, estaban en una iglesia que buscaba al Señor. Y de repente, ¿qué dice? Dijo el Espíritu Santo, habló el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué tremenda esta iglesia de Antioquía. Esta iglesia, una iglesia que era sensible a la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habló. Y llamó, eligió a Bernabé y a Saulo para que lleven la palabra, para que sean misioneros. ¿Qué dijo la iglesia? Dijo amén. Acá hay un punto importante porque en las iglesias podemos tener gente que ha sido llamada por el Espíritu Santo. Eso se tiene que confirmar, ¿no? Pero si está llamada realmente, tenemos que decir amén y apoyarle. Entonces, qué importante es aceptar lo que dice el Espíritu Santo y creer en el llamado. Ese llamado te tiene que confirmar. Ese llamado que tú tienes para las misiones tiene que verse frutos. Tiene que verse ese llamado en el trabajo que estás haciendo en tu iglesia. O sea, es un proceso, ¿no? Ahora, aquí lo vemos de una forma rápida, pero lo que me interesa aquí es que esta iglesia fue obediente a lo que dijo el Espíritu Santo y les impusieron las manos. Lo despidieron.
Hay dos elementos entonces. Primero, entender que Dios los llama y los envía, ¿sí? El Señor es el que llama a los misioneros. La iglesia es la que envía a los misioneros, ¿sí? Esas dos cosas tenemos que tomar bien en cuenta. Cuando decimos de envía, está comisionándoles, animándoles, orando, apoyándoles con finanzas y mucho más. Esa es la tarea de la iglesia, enviar. Dios es el que llama, la iglesia es la que envía. ¿Cómo se describe Pablo a los que anuncian las buenas nuevas? Qué lindo, ¿no? Lo que dice en Romanos hemos leído, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es interesante que menciona los pies, la Reina Valera. Un misionero es uno cuyos pies lo llevan a lugares lejanos. Hay que ir, porque la gente no vendrá a nosotros. Más bien la mayoría son indiferentes o resistentes. Pero por esto hay que ir donde ellos se encuentran, aprender su idioma, cultura, ganar confianza. Misiones es una actividad transcultural. Es interesante entender que la obra del Señor es muy diferente. O sea, no podemos pensar que lo que estamos haciendo aquí en Bolivia pueden hacer lo mismo ellos. ¿Se acuerdan de Guillermo Carey? En varios años, 7 años si no me equivoco, un solo convertido. Y ese después de ese primer convertido se multiplicó. Pero a veces es así. A veces el misionero está años y se convierte uno. Pero ese uno después va a multiplicar. Como le digo, a veces el trabajo no es lo mismo en nuestro contexto que en el contexto musulmán, ¿no? No es lo mismo. Así que hay que tomar en cuenta eso. Sigamos. Dice más adelante, en la página siguiente, por favor, si me acompaña. Ahí está, vamos a ver aquí qué dice. Ok, dice, ¿cuáles son las dos cosas mencionadas en Romanos 10:17? Vamos a ver Romanos 10:17 otra vez, vamos a buscar. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo viene la fe? Oyendo, ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿sí? Para tener fe que lleva a la salvación se necesita oír la palabra. No solo es necesario oír, pero hay que oír la palabra de Dios. A cada misionero, sin importar el tipo de actividad en el cual esté involucrado, le toca declarar con claridad el mensaje de la Biblia, el Evangelio. Es la Biblia que produce fe, no nuestras palabras o argumentos, ¿sí? Así que lo que la gente necesita escuchar, oír la palabra del Señor. ¿Y quién tiene que dar la palabra? Los misioneros. En Efesios 6:17 llama la Biblia la espada del Espíritu. La Biblia es un arma defensiva para protegernos, pero también es un arma ofensiva, sobrenatural contra las fuerzas de Satanás, que dirigen las tradiciones culturales que tienen a tantas personas ciegas y en tinieblas, ¿sí? Así que necesitan escuchar la palabra de Dios, ¿sí? La gente, si necesitan, para que crean en Cristo, necesitan oír la palabra del Señor. ¿Y quién tiene que dar? Los misioneros. Vamos a seguir más adelante. A la luz de lo que ha visto en Romanos 10, ¿qué opina de la siguiente cita? Vaya, envíe o obedezca. Eso dijo Juan Piper. ¿Qué le parece? ¿Tenía razón en lo que dijo Juan Piper? ¿Habrá otra opción aparte de ir, enviar o desobedecer? ¿Qué tal? O sea que la Biblia dice, id y hacer discípulos. Así que algunos van a tener que ir, dejarlo todo ir. Otros, si se quedan, tienen que enviar. Los que se quedan, envían. Ahora, si tú no vas ni envías, estás en desobediencia. Estás viviendo indiferente. ¿Sí? Indiferente a la gran comisión, indiferente a las misiones. Así que, mis hermanos, no hay otra opción. O vas o envías o vives en desobediencia, ¿no? Así de sencillo.
El trabajo no fue terminado por los apóstoles en Hechos. Nos toca a nosotros seguir hasta el final. En este volumen veremos cómo Dios llama a algunos a ir a tierras lejanas y a otros que se quedan en su país apoyando a los que van y promoviendo la causa de las misiones mundiales. Por eso les digo, si tú no has sentido un llamado, pero estás en Bolivia, tienes una gran tarea. Primero, de que tú tengas un corazón apasionado por misiones. Conozcas misiones, te involucres en misiones y después ayudes a tu iglesia a despertar a las misiones, ¿no? Así que mira qué tremenda tarea que tú tienes. En la página anterior podemos ver un resumen de la Gran Comisión, ¿no? Vamos a seguir leyendo, dice en Mateo 9, 36 y 37. Vamos a leer esto porque es un pasaje muy lindo. Me gusta mucho este pasaje. Fíjate lo que dice acá. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿sí? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cómo Jesús veía a la gente? Aquí hay algo bien interesante. Dice que las veía como ovejas, dispersas, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y podemos ver hoy en día que hay muchas personas que están de aquí para allá, no están desorientadas, no tienen nadie quien les cuide, no tienen un pastor que las proteja, las cuide, las guíe. Así hay muchos cristianos, llaneros solitarios, de aquí para allá, ¿no? Y cuando la iglesia está dispersada, no hace nada. Por eso, para poder lograr metas juntos, tenemos que estar unidos como iglesia. No que cada uno haga a su modo, ¿no? He visto en este tiempo iglesias que no quieren hacer solo las cosas, no quieren unirse a la obra nacional, ¿no? Dicen, nosotros podemos hacerlo solo misiones. No necesitamos a nadie. No, tenemos que unirnos, tenemos que apoyarnos unos a otros. Hay muchos cristianos que están así desamparados, no tienen dirección, no tienen una guía, ¿no? Es necesario que tú tengas un pastor que te cuide. Y dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hoy en día tenemos mucha mies, 2.000 millones de personas, pero nos hace falta obreros, hay pocos obreros. Y dice, pidan al Señor que la cosecha, ¿no? Que envíe obreros a su mies. Así que mis hermanos, el Señor dijo aquí, tenemos que enviar. ¿Y quién tiene esa tarea? La iglesia boliviana, ¿sí? Yo les mencioné, creo que en algún momento las asambleas de Dios es una organización muy grande, más de 2.000 iglesias. Pero todavía veo que hay un 20% que realmente está comprometido con misiones. Son iglesias que tienen su departamento de misiones, son iglesias que hacen cultos misioneros, son iglesias que han adoptado a misioneros, son iglesias que dan también su 2%. Estamos hablando de un 20%. Estamos hablando solo de 400 iglesias que están haciendo eso. Hay un 80% que no tiene departamento de misiones, no hace cultos misioneros, no adoptaron misioneros, no oran por misiones, solo les interesa su iglesia. Oremos para que haya más iglesias misioneras, ¿sí? Y que juntos podamos enviar más obreros. Dice al final, en su opinión, si hay mucha cosecha, ¿por qué hay tan pocos obreros? Apunte por lo menos 4 razones por qué faltan suficientes misioneros para alcanzar el mundo. Sí, mis hermanos, por un lado vemos que hay pocos obreros dispuestos. Como les dije anteriormente, yo he visto muchas personas que verbalmente me han dicho, yo tengo un llamado, pero al poco tiempo se olvidan, no se preparan, no quieren pagar el precio. Entonces vemos que se va diluyendo ese llamado que supuestamente tenía. Porque el que tiene un verdadero llamado enfrenta todos los obstáculos, todas las oposiciones, supera todas las pruebas y llega al campo misionero.
Entonces ahí puedes anotar. Quizás hay gente que no quiere dejar su comodidad, ¿no? Entonces dice, no, qué difícil es, hay que prepararse mucho, ve, y no quiere prepararse. Y un misionero tiene que tiene que tener estudios teológicos, tiene que tener experiencia pastoral, es necesario, ¿no? Son cosas muy importantes que te van a ayudar después. Pareciera que muchos creyentes hoy son ciegos, viven envueltos en su mundo sin ver, ni quieren ver las necesidades del mundo sin Cristo. Pero la situación no tiene que seguir así. Dios está llamando obreros valientes dispuestos a ir. Todos somos responsables para las misiones mundiales. Unos van como misioneros de corto o largo plazo. Otros apoyan en oración. Otros ofrendan y animan a los misioneros en el campo. Así que mis hermanos, no sé si quizás alguno de ustedes está sintiendo un llamado para ir. Está muy bien, prepárate. Otros quizás sienten que van a orar por las misiones. Perfecto. Otros están sintiendo que pueden hacer algo más, pueden apoyar con una promesa de fe. Excelente. Todo eso es muy importante, ¿sí? Así que hasta aquí quedamos en esta lección. Hay un pasaje muy importante que tenemos que memorizar, que es el de Romanos, capítulo 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué interesante. Muy bien.